Bosque tropical del Pacífico. Integrantes: Juan Carlos Paucar Carranza, Cristian González Taipe y Jonathan Moreno Roldán. Objetivos. Buen día, profesor y compañeros. El día de hoy hablaremos del bosque tropical del Pacífico como ecosistema. Mencionaremos diversos factores, qué actividades se desarrollan en la zona y qué reflexiones podemos tomar para seguir manteniendo en perfecto estado dicho lugar. Ubicación. Esta ecorregión abarca desde el extremo norte de Tumbes hasta Costa Rica. Limita por el norte, sur y oeste con el bosque seco ecuatorial y por el este con Ecuador. El bosque tropical del Pacífico se erige como la única zona de la costa peruana en donde se puede apreciar un frondoso bosque, así como una fauna propia de la selva. Tiene una extensión de 40.581 hectáreas. Características: altitud. Va desde los 0 hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar. Clima. El clima es generalmente cálido, con temperaturas altas que van desde los 18 grados centígrados hasta los 30 grados centígrados. Suelo. Principalmente aluviales, con predominancia de suelos arcillosos, ácidos, bajos en minerales y con poco humus, propios de las regiones húmedas. Ríos. Los principales son el Tumbes, que marca el límite del bosque tropical del Pacífico, y el Zarumilla, que drena la ecorregión en su parte alta. También hay afluentes secundarios que tienen agua permanente solo en las partes altas. El bosque es denso en las partes altas y más húmedas donde el sotobosque. Presenta especies espinosas y bulbosas, y los árboles más altos poseen epífita, como orquídeas y bromelias. Las principales especies de flora existentes son el higuerón, cedro, guayacán, palo barrigón, palo de vaca, pretino, ajo, basayo, palo balsa y varias palmeras. Fauna. En aves, el cóndor de la selva, águila negra, caracara, encrestado, madrugadora, canaura verde de vientre rojo y cola negra, carpintero, tórtola roja, perdiz de pata colorada, loro negro. En los mamíferos, mono coto de Tumbes, machín blanco, oso hormiguero amazónico, armadillo nueve bandas, puma, yaguarundi, ocelote, jaguar, sajino, nutria del noroeste, conejo silvestre y venado de cola blanca. En los reptiles, boa constrictora, macanche, naca y cocodrilo de Tumbes. Entre los peces, sábalo, carachita, neón, mojarra, pushi, carachama, corocoro, bagre y fasaco. Actividad económica. Las principales actividades económicas de esta ecorregión son la pesca y el turismo. Pesca. En el río Tumbes, los pobladores realizan la pesca de langostinos, calamares, cangrejos, mariscos y conchas negras, que son usados para consumo propio y venta al mercado nacional. En el turismo tenemos el Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes, caracterizado por la apreciación de los turistas hacia las actividades de pesca, además de las fotografías de diversas aves que habitan el lugar.
Pacífico en Tumbes es un ecosistema rico en recursos naturales. Algunos de los recursos no renovables que se encuentran en este ecosistema son: uno, petróleo y gas. Tumbes se encuentra en una región rica en petróleo y gas natural. Hay yacimientos petroleros en la región que son explotados por compañías petroleras. 2, minerales. El bosque tropical del Pacífico en Tumbes también contiene una variedad de minerales valiosas, incluyendo oro, plata, cobre y zinc. La minería en esta región es una actividad importante para la economía local. 3, arenas y gravas. La región cuenta con canteras de arenas y gravas que son utilizadas para la construcción de edificios y carreteras. Conclusiones y reflexiones. La contaminación de los ecosistemas es un problema que nos afecta directamente a nosotros, porque nos causará enfermedades y daños irreparables, contaminando ríos y lagos con desechos tóxicos o contaminando el suelo con pesticidas, afectan la salud de todos los que habitan en ese ecosistema. Debemos hacer hincapié en las políticas de explotación de los ecosistemas, buscando alternativas de autogestión sustentable. Todos nosotros dependemos de los ecosistemas, por lo cual debemos respetar y cuidar, ya que tenemos una gran deuda con ellos. Gracias. Gracias.